Vamos a comenzar y vamos a leer en Mateo, capítulo 22, versículo 34. Mateo 22, 34. Mateo 22, 34, voy a leerlo yo. Me podéis leer para vosotros también. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, aquí tenemos primero la imagen del fariseo. ¿Creéis que el fariseo estaría cumpliendo la ley? ¿Creéis que realmente lo que ellos hacían, su forma legalista de vivir, era conforme a esta ley? Conforme a la primera, como dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Creéis que ellos realmente vivían conforme a la segunda, que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Creo que nadie piensa eso, ¿verdad? Entendemos que los fariseos pertenecían a un partido conservador. Más ellos se llamaban a sí mismos los santos. Rechazaban formar parte del mundo secular. De hecho, casi ni siquiera se juntaban con personas que no estuvieran en su mismo nivel, en su misma clase social. Pensaban que todo lo mundano, todo lo que no estuviera a su misma altura, estaba contaminado. Creían que los intereses religiosos, como aquí la ley, eran supremos y no seguían tanto las leyes cívicas, se oponían. Era la letra y el espíritu del legalismo judío estaba directamente identificado con ellos y se ve reflejado en su espíritu y sus enseñanzas, como hemos leído aquí. Su ocupación era aplicar la Torá o la ley de forma recta y celosa en cada mínimo detalle y circunstancia de la vida. Concebían a Dios como a un padre que siempre estaba atento a cualquier mínimo detalle de que pudiese cometer una persona para castigarle y llevarle maldición. Podemos recordar la parábola del buen samaritano. Cuando pasa el religioso por al lado y ve al hombre que necesita ayuda, ¿qué es lo que él piensa? Bueno, pues si está así es que algo mal habrá hecho, ¿no? Se lo merece. ¿Por qué? Pues sus obras, si no han sido buenas, si no viven como nosotros vivimos, pues así le pasan cosas malas, ¿verdad? Así veían a Dios, ese Padre estricto, injusto, ¿no? Que siempre está buscando para castigar. Más fue precisamente esta rigurosidad, esta rigurosa piedad exterior en la observación de la ley, en cómo interpretaban y aplicaban sus tradiciones y así permitir que el legalismo fuera que cubriera el pecado, como un manto que realmente no se viese realmente cómo ellos estaban viviendo su vida. Esto es lo que hizo que Jesús, en Mateo 23, un poquito después del texto que hemos leído, los catalogase como hipócritas. ¿Verdad? Así es como ellos vivían. Esos eran los religiosos de aquel entonces. Eran las personas que se les creía como los justos, como aquí vemos que se llamaban los santos. Eran realmente las personas que se pensaban que iban a ir al cielo, que tenían todo derecho, que lo estaban haciendo bien, ¿verdad? ¿Y qué énfasis ponían ellos? Ponían, por ejemplo, el énfasis en qué es lo que hago. ¿En qué hago? Ellos tenían una forma de actuar. Depende de cómo ellos vivían y depende de cómo ellos veían a otras personas, pues es que ellas sabían qué futuro iban a tener, ¿no? Como antes hemos dicho en la parábola del buen samaritano. Si tú haces cosas malas es que te van a llegar cosas malas, pero si sigues conforme a la ley, si sigues todas estas enseñanzas y todas estas leyes, es que todo te va a ir bien. Vivían a través de su propio parecer. Eran hipócritas. Ellos mismos se construían sus propias leyes para vivir también como ellos querían. Sin embargo,
Ellos también vivían conforme a su esfuerzo. ¿Cómo hago yo las cosas? ¿Cómo ellos las hacían? Conforme a su propio esfuerzo. Ellos vivían con su esfuerzo, vivían con el sudor de su frente. Lo tenían que hacer ellos. Sus obras, sus éxitos y sus fracasos. Todo eso era suyo. Y también el cuándo. Decían, ¿cuándo hago yo? Es decir, ellos tenían su propio horario. Ellos vivían conforme a sus tiempos, sus apetencias, cómo ellos pensaban que lo tenían que hacer. ¿Verdad? Así es como ellos vivían. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué hago yo? ¿Cómo tengo que obrar? ¿Cuándo lo tengo que hacer? Y ese es el énfasis, siempre en el yo, siempre en la persona, ¿verdad? Sin embargo, el legalismo, incluso también lo podemos llamar religiosidad, es un mal que continúa muy cerca de nosotros a día de hoy. Eso no se ha extinguido con ellos en el primer siglo, sino que continúa. Para el legalista, al igual que en su día para el fariseo, su modo de vivir era honrar con los labios, pero no con el corazón. Rendir culto externo a Dios, pero enseñar preceptos humanos, en vez de vivir según el plan de Dios. También nosotros podemos ser como ellos, si honramos a Dios con los labios, pero mientras criticamos, pero mientras nos atacamos, nos menospreciamos y nos dividimos. También podemos ser como ellos, los fariseos, cuando decimos amar a Dios, mientras amamos más al dinero, amamos más al poder, el éxito, la vida fácil y cómoda. Incluso también podemos ser fariseos cuando, en vez de entender a un hermano, al pastor, a una persona cercana, cerramos nuestro corazón y no somos capaces de ver la realidad espiritual y el plan de Dios en las personas y en las situaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con el legalismo? ¿Cómo cree el legalista? ¿Cómo piensa el legalista? Él piensa que una persona es dueña de su vida. Es decir, yo, como si sigo estos preceptos, si sigo esta ley, yo voy a saber hasta dónde voy a llegar. Yo soy dueña de mi vida. Yo soy dueño de lo que hago, de cómo hago las cosas, ¿verdad? Y si yo estoy viviendo de una forma, yo soy dueño de mi futuro. Es decir, si yo vivo bien, si yo hago estas cosas marcadas, si yo sigo muy bien la palabra, si yo oro mucho, si yo ayudo mucho a las personas, etcétera, entonces mi futuro va a estar bien, ¿no? Eso es lo que ellos pensaban. Bueno, pues si hay una persona que tiene un problema, pues algo mal habrá hecho. Eso es porque no está viviendo bien. ¿No? Si algo incluso nos pasa en nuestra vida, a veces podemos llegar a pensar, bueno, es que es dónde he metido la pata, porque Dios me está castigando. Ya me está mandando un recadito desde el cielo, ¿no? Entonces, también a veces nos pensamos que somos dueños de nuestra salvación. Es decir, bueno, como yo he hecho estas cosas, yo me he ganado la salvación, ¿no? ¿Cómo pensaban ellos? Bueno, pues si yo sigo estas X leyes, entonces la salvación ya la tengo, porque como yo lo estoy haciendo, yo me la he ganado. Y pensamos que realmente nos hemos ganado esa salvación, que realmente es algo que yo he conquistado con mi propio esfuerzo, con mi propia dedicación. Sin embargo, hay un hecho en la humanidad que la ha marcado la historia en todos sus aspectos. ¿Y cuál puede ser ese hecho? Nadie se atreve. Cristo, ¿no? Dios tuvo que dar a su Hijo para que nosotros pudiésemos vivir en Él. Leíamos en el mensaje, en el texto devocional, ¿no? Que Dios tuvo que mandar a su Hijo hacia nosotros, porque nos amaba, ¿verdad? Entonces, de tal manera que Dios nos amó a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Amar a los demás, ¿verdad? Él entregó a su Hijo para que no caminásemos más en el legalismo y la religiosidad,
sino para que disfrutásemos de una vida plena. ¿Dónde? Dentro del Evangelio. En medio de las dificultades es que en Cristo encontramos refugio a nuestros problemas. ¿Verdad? Entendemos que somos hijos e hijas de Dios, por lo que nuestra vida ya no carece de sentido. Tiene sentido. Mi vida tiene un propósito. Ese propósito es que mientras disfrutamos de una relación plena con Dios, ayudemos a otros para que puedan disfrutar de esta misma relación. Y eso se llama evangelismo. Cuando leemos en Primera de Juan que tenemos que amar a otros, no significa solo que tengamos que ayudarles o que tengamos que darle un abrazo, pero preocuparnos por él, sino que tenemos que presentarles a Cristo como el Salvador de nuestra vida. Ese es el verdadero amor. Realmente ayudar a una persona lo puede hacer cualquier otra, pero entregar el Evangelio no lo puede hacer cualquier otra. Comida puede recibir de cualquier otro lado. Comerá y mañana ¿qué pasa? Pero cuando tiene Evangelio, cuando esa persona tiene a Cristo, lo tiene todo, todos los días de su vida. Por lo tanto, disfrutar de Cristo significa seguirle, ¿verdad? Vamos a Lucas 9:23, y este sí lo vamos a leer todos juntos. Lucas 9:23. Todos juntos en voz alta. Lucas 9:23. Dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa seguirle? Que me toque negar yo y tomar mi cruz para poder seguirle. Entonces, ya no carece de sentido el qué hago yo, o cómo tengo que hacer yo las cosas, o cuándo hago yo esto, sino es cuándo Dios quiere que lo haga, cómo Dios quiere que haga yo las cosas, y el por qué también. El legalista y el religioso ven la cruz como un sufrimiento, incluso como un sufrimiento necesario y merecido. Hay muchos cristianos que se jactan de eso, ¿no? Ay, es que claro, el cristiano tiene que sufrir y tenemos que sufrir mucho, es que eso está muy bien, ¿no? Y a veces viven así. Una cosa que la Reforma Protestante ha traído y es la imagen de la cruz sin el Cristo crucificado, ¿no? Ahí vemos las diferencias entre católicos y protestantes. El católico le pone mucho énfasis a la crucifixión, a la pasión, a la muerte de Cristo, ¿no? A ese sufrimiento. Todos hemos visto la película La Pasión de Cristo, ¿no? Pues esas imágenes son las que a ellos les gusta recordar una y otra vez, y lo vemos en sus imágenes una y otra vez. Sin embargo, el protestante le dio otro énfasis, ¿no? Uno fue a la vida de Jesús, cómo Jesús vivía, pero también al Cristo crucificado. Es decir, todas las iglesias protestantes, si hay una cruz, es una cruz vacía. ¿Por qué? Porque Cristo ya no está en la cruz. Cristo está vivo. Entonces, la cruz no tiene que ser un símbolo de dificultad, de dolor. Tiene que ser otra cosa. Entonces, tenemos que entender que la cruz significa gracia. Para mí significa gracia. Dios en Mateo 11:28 al 30 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Aquí tenemos sentido, vamos a trazar esa línea entre yugo y cruz, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cruz de Cristo? ¿Cómo es la cruz que tenemos que llevar? Aquí dice que es fácil y ligera. Es fácil y ligera. No es algo forzoso, no es algo que tengamos que estar sufriendo, no tenemos que pasarlo mal, sino que tenemos, en medio de esas circunstancias, que disfrutar. Voy a repetir el versículo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es fácil y ligero. Ya no tiene sentido que suframos más,
Que yo viva una vida esforzándome por ganar el favor de Dios o algo que Dios ya me ha entregado en Cristo. Lo que necesito es a Cristo mismo. En medio de los problemas, cuando parece que no puedo con mi propia cruz, debo recordar que Dios me da la gracia que necesito, haciéndolo fácil, librando la carga y la pesadez de ese yugo, de esa cruz. Cristo nos hará descansar, no nos carga más. El Evangelio es descanso y paz, no sufrimiento y dolor. Por lo tanto, cuando leamos que tenemos que llevar la cruz, no tenemos que pensar en esfuerzos grandes, en sufrir y en dolor, sino en algo sencillo, en algo fácil, en una carga que Dios, a través de la gracia de Cristo, nos ayuda a llevar. Por lo tanto, antes hablábamos de cómo vivía el fariseo, ¿no? Sin embargo, ahora mi vida está bajo el control de Dios. Ya no tengo que pensar yo en cómo tengo que vivir. No tengo que pensar ya en qué es lo que tengo que hacer con mi vida. No me tengo que preocupar por el mañana, ni por el hoy, ni tengo que recordar el pasado. ¿Por qué? Porque todo está bajo el control de Dios. Por lo tanto, si mi hoy está garantizado por Dios, está bajo el control de Dios, entonces mi futuro estará en Dios. Es decir, mi futuro está garantizado. Vendrán circunstancias, pero hay una diferencia en cómo pasamos las circunstancias. Y esa diferencia no es la circunstancia misma, sino tú mismo. ¿Cómo ves tú la circunstancia? ¿Cómo la sientes tú? Entonces, tenemos que entender que si nosotros estamos conquistando nuestro hoy, si nosotros estamos viviendo día a día a través de la gracia y del poder de Cristo, es que nuestro futuro también va a estar garantizado. ¿Y en nuestro futuro qué está? La salvación. Es decir, la salvación ya no es algo que yo tengo que esforzarme todos los días para conseguir. La salvación es un regalo de Dios. Es algo que Dios me ha dado en Cristo. No tengo que estar siempre preocupado en, es que si hago esto, si me equivoco, si cometo un error, si me tropiezo. Todo eso ya está dentro del plan de Dios, porque tú estás dentro del plan de Dios. Entonces, conforme nosotros estamos disfrutando de ese plan de Dios, estamos garantizando nuestro presente, nuestro futuro, es que la salvación llega. Tenemos que disfrutar desde hoy mismo la salvación que tenemos en Cristo. Por lo tanto, como hijos de Dios que somos, tenemos que disfrutar de todas las bendiciones que tiene para nosotros. Aquí hemos visto la diferencia entre lo que veíamos antes del fariseo y ahora cómo disfrutamos nuestra vida, nuestro futuro y nuestra salvación. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué es lo que tenemos que disfrutar todos nuestros días? Es que Dios cubre todas nuestras necesidades. Todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta, es que Dios nos lo da. Sin embargo, aquí cometemos el pequeño error de confundir lo que necesitamos con lo que queremos, ¿verdad? Y vivimos en un mundo consumista donde se nos ha metido en la cabeza que necesitamos muchas cosas. Lo que vemos necesitamos. Un móvil muy bueno, es que lo necesito. Y luego si te paras a pensar, bueno, a lo mejor no lo necesito tanto. ¿Pero qué pasa? Pues que lo quiero, ¿no? Entonces, tenemos que entender que mientras que nosotros estemos disfrutando del plan de Dios, tengamos en nuestra mentalidad la evangelización del mundo, es que Dios nos va a dar todo aquello que necesitamos, sea económico, sea humano, sea a través de todo tipo de recursos, es que Dios te dará lo que necesitas para cumplir con su plan. No con el tuyo, con su plan. La salud es muy importante. Dios nos ha dado la bendición de tener un cuerpo y tenemos que cuidarlo. Es algo muy importante. ¿Cómo nosotros vamos a hacer todo lo que Dios tiene para nosotros si no estamos cuidando nuestro cuerpo?
Entonces, siempre cuando hablamos de la vida del evangelista, uno de los apartados muy importantes es el ejercicio. El ejercicio, el tener una buena dieta, el tener un cuerpo fuerte, ¿no? Y mientras que nosotros nos cuidemos, Dios también nos va a dar la bendición de ser sanos. Y si no, nos dará la gracia para que en medio de esa circunstancia, de esa enfermedad, que veamos también el plan de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de hermanos que han tenido que ir al hospital por cualquier tipo de enfermedad y ahí Dios les ha dado un encuentro? Y ahí es donde Dios les ha mostrado realmente dónde estaba su plan. Dios también nos dará salud para cumplir con la evangelización del mundo. Tercer aspecto. La oración. Tengo toda la bendición de recibir respuesta a mis oraciones. Es una bendición que tenemos. Podemos orar y tener respuesta a nuestras oraciones. Todo lo que pidamos, todo lo que le digamos, tiene respuesta. No olvidemos los tres tipos de respuestas que hay, ¿no? Puede haber un sí, puede haber un no o un espera, ¿verdad? Pero Dios responde a tus oraciones. Dios a través de la oración es que nosotros podemos tener esa comunión con Él. Es que Dios está con nosotros todos los días. Otra bendición. El Espíritu Santo. Es que nosotros tenemos al Espíritu Santo, al Consolador, para que llenándonos de Él podamos disfrutar primero de todas las bendiciones y podamos tener el poder, el discernimiento y la guía para poder cumplir con su plan y con su propósito. A veces pecamos un poco por no parecer místicos, por no asemejarnos con otras ideologías, el no hablar mucho del Espíritu Santo, ¿no? El no dejarlo un poquito apartado, ¿no? Pero es que es algo de suma importancia. Si no estamos llenándonos del Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios no está con nosotros, es que nosotros no podemos cumplir con su plan y con su propósito para nada. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos vamos a llenar del Espíritu Santo? A través de la palabra. Como dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Mientras escuchamos la palabra de Dios es que también nos llenamos del Espíritu Santo. Mientras que oramos es que también nos llenamos del Espíritu Santo. Leyendo la Biblia también nos podemos llenar del Espíritu Santo. Y el último, discípulos. Dios nos ha dado la bendición de poder levantar discípulos. Decía el pastor, ¿qué es un verdadero discípulo? ¿Cuándo sabemos que una persona es discípula? Una persona que realmente es discípula es cuando tiene un discípulo que discípula. Es decir, mi discípulo, para que yo sea un verdadero discípulo, tengo que levantar un discípulo que a su vez discipule a otro. Tenemos que hacer ese movimiento de cadena, ¿verdad? Dios nos ha dado la mayor bendición de los discípulos, al igual que Pablo la tenía con Timoteo, la tenía con Lidia, la tenía con otros tantos que vemos en el capítulo de Hechos. La bendición del discípulo es la bendición de la evangelización. Si no disfrutamos de los discípulos, es que no vamos a disfrutar de la evangelización. Amén. Por eso tenemos que tener un seguimiento. Todo esto, todas las bendiciones, como que las vemos muy bonitas, las vemos muy fáciles, ¿verdad? Nos sentimos como arropados, como respaldados, incluso nos sentimos como fuertes y vigorosos, ¿verdad? Si tomamos todas estas bendiciones para nosotros. Sin embargo, en muchas ocasiones queremos lo bonito o lo dulce del Evangelio sin realmente presentar batalla. Muchas veces yo recuerdo el texto de Isaías 61 que dice, levántate y resplandece, ¿no? Y a veces esperamos en el sofá, ¿no? A que resplandecer. Pero lo que Dios dice primero es que te levantes. Primero tienes que levantarte para poder resplandecer. Por lo tanto, todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros están cuando nosotros nos levantamos. Hay personas que a lo mejor nos cuesta un poquito, ¿no? Esperamos un poquito a recibir como
esa fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Como esa inspiración especial para comenzar a dar ese paso hacia adelante, ¿no? Pero tenemos que tomar esa determinación. No tenemos que coger lo que nos gusta y desechar las otras cosas. Tenemos que ver que en el plan de Dios está todo, aunque de primera vista no nos guste, no nos llame la atención, no, es que yo así no es como yo pensaba hacer esto, es que no sé, es que no podía ser de una forma más fácil, sin problemas o sin ningún tipo de dificultades. Se ha visto a lo largo de la historia y se sigue viendo que cuando el pueblo de Dios no sufre persecución, se acomoda y fracasa. Y eso se vio en los primeros 3 siglos de cristianismo, donde el pueblo de Dios era perseguido, era masacrado, no tenía ningún tipo de libertad, era cuando más crecía, cuando más se disfrutaba del Evangelio, cuando más discípulos se levantaban. Pero cuando se levantó ese tiempo de persecución, cuando incluso se hizo del cristianismo la iglesia del Estado, es que todo eso fue para abajo. Y ahora mismo en España vivimos religiosamente muy cómodos. A lo mejor hay personas que pueden decir, bueno, es que nos dicen o nos miran o tal. Vivimos muy cómodos en España. Tenemos toda la libertad para poder reunirnos y rendir culto a Dios, compartir nosotros, dar la palabra, incluso hacer actividades fuera de la iglesia. Y nadie impide eso. Lo más que te pueden hacer es mirarte un poco mal. Tenemos libertad. Y eso lo que nos lleva es acomodarnos en la iglesia, acomodarnos en el banco, acomodarnos en nuestra vida, pues bueno, pues con nuestro Diosito, y bueno, pues Dios cuando tenemos problemas pues nos ayuda, y bueno, pues sí, si hay alguna vez que podemos, pues damos el Evangelio a alguien, si no tenemos otro remedio, porque a veces incluso nos lo piden, ¿no? Y nos damos cuenta de que vivimos tan cómodamente en nuestro Evangelio, en nuestra religiosidad, que no nos damos cuenta de lo que tenemos. La típica frase, ¿no? No te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. Y eso se ve en países en los que a los cristianos se les está persiguiendo. Y cuando ellos pierden su vida por el Evangelio, es cuando ahí veo que a nosotros nos falta eso. Nos falta darnos nuestra vida, nos falta coger realmente nuestra cruz y entregarnos por y para el Evangelio. No vivimos de esa manera. Siempre tenemos excusas para no entregarnos. Para todo siempre tenemos esa excusa, menos para lo que nos gusta o lo que queremos hacer. Siempre pongo el mismo ejemplo. Una vez que estaba en Corea en verano, España iba a jugar la final de la Eurocopa y por la diferencia horaria creo que eran las 3 de la mañana, 3 o 4 de la mañana. Y yo estaba allí, yo me levanté, fui al salón, vi el partido y después me acosté y al día siguiente fui al culto. Y no me costó realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a hacer algo que yo quería, algo que a mí me gustaba, ¿no? Sin embargo, no somos capaces de entregarnos un poquito por el Evangelio. No entendemos que mi prioridad debe ser la evangelización del mundo. Pero ¿cómo la voy a cumplir si no vengo ni siquiera a los cultos a coger fuerza, ni a coger la dirección? Tenemos el concepto erróneo de que la evangelización la pueden hacer otros. Que tengan más tiempo, que tengan ese corazón de evangelista, tengan fácil palabra, sepan bien cómo hacerlo, y si no, pues el pastor, que pasa a estudiar, ¿no? Nos creemos a veces que la evangelización la hacen otros o se hace sola, ¿no? Y caemos en el error y no entendemos que realmente la evangelización la tengo que hacer yo. No la tiene que hacer mi hermano, ni el otro, ni el pastor. La evangelización la tengo que hacer yo. Y hasta que yo no me levante, y hasta que cada uno de nosotros no nos levantemos, la evangelización no se va a hacer. Y al igual que puedo decir la evangelización, pues podemos decir otras cosas más materiales, ¿no? Como en la iglesia. Pero por no caer en eso, pues tampoco lo vamos a decir. Pero realmente hasta que cada uno no se levante como un verdadero evangelista y entregue su vida, realmente aquí no va a pasar nada. Isaías 61, ¿no? Levántate y resplandece. Hasta que no nos levantemos, aquí no va a resplandecer nada. Y no tenemos que esperar a que se levante el uno o el otro, el de atrás o el de adelante. Me tengo que levantar yo, porque yo soy el que tengo que resplandecer en mi campo.
No nos damos cuenta de que Dios nos ha llamado a ser protagonistas del Evangelio, a todos. Dios te ha llamado a ti a ser un protagonista, no un actor secundario, no un figurante. Te ha llamado a ser el protagonista de la evangelización. No se trata de los otros, no se trata de que las cosas salgan solas, sino de mí, de que yo soy la persona que tiene que llevar luz a mi familia, a mi trabajo, a mi vecindario, a mi entorno. Es mi campo, no es el campo de otra persona. Yo tengo que resplandecer en mi campo. No caigamos en el engaño del no puedo. Es que esto es muy difícil para mí. Es que yo, por ejemplo, lo decíamos el viernes en Torrejón, ¿no? Hay personas que a veces se ven tan pequeñitas que, bueno, dicen, bueno, yo la evangelización la hago, bueno, yo llevo a gente a la iglesia y tal, o incluso, bueno, pues yo ayudo con otras cosas, ¿no? La evangelización la tienes que hacer tú. Todos nos tenemos que preparar para ser evangelistas. Por eso es muy importante conocer bien el mensaje de salvación. Si yo conozco el mensaje de salvación, primero yo enraizo. Primero mi vida se transforma. Y segundo, yo tendré mayor facilidad para poder hacer a otras personas. Esto es una forma muy práctica de verlo, ¿no? Ahora mismo, no, bueno, los boletines que estamos haciendo de aquí a un tiempo, no aparece por detrás el plan de salvación, pero lo tenemos en casa y lo tenemos en folletos. Coger el plan de salvación, el mensajito de la cruz, leerlo, repetirlo, hacerlo nosotros, para que eso enraice en ti y luego tú lo puedas dar a otras personas de una manera más fácil. Si tú conoces realmente el mensaje de salvación, si tú lo tienes en tu corazón y en tu mente, es que cuando te encuentres con una persona te va a salir solo. Vas a sentirte más seguro también para darlo. Otro aspecto fundamental es la unidad. Tenemos que disfrutar de la unidad en la unicidad. Tenemos que recuperar ese amor que vemos en Primera de Juan. Amémonos los unos a los otros. ¿Qué decía Jesús en Lucas 9? El segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos primero que amarnos las personas que estamos en la iglesia. Tenemos que tener esa unidad dentro de la unicidad, tener la unidad en la evangelización. Y eso significa a veces sacrificio. Significa a veces un esfuerzo venir a la iglesia, venir a los cultos, venir a las reuniones, hablar, compartir, hacer fórum entre nosotros, salir al campo, que lo estamos haciendo todas las semanas, sábados y domingos sí, domingo no. Por cierto, hoy salimos otra vez al campo. Cuando también dice que nos amemos los unos a los otros, eso también significa que tenemos que entregarnos el Evangelio. Significa que la persona que hay fuera, aunque no la conozcas, aunque no sepas su nombre, pero todo el mundo necesita el Evangelio que tú tienes. Tú tienes un tesoro y tienes que compartirlo con otros. Tienes ese tesoro que los que antes no hemos sido cristianos o no habéis sido cristianos, que habéis vivido perdidos o habéis vivido sin Cristo, cuando habéis cogido este tesoro habéis dicho, ostras, esto sí que es valioso, esto sí que lo necesito. Pues ese mismo pensamiento lo tienen todas las personas ahí fuera. Y nosotros que lo tenemos no somos capaces de entregarlo. Tenemos que amar a los otros, tenemos que darnos por los otros. No importa que yo me vea pequeño, que yo me vea débil, que yo me vea limitado. Si yo pongo mi corazón en el Evangelio, aunque mi aportación sea un 1%, Dios pondrá el 99% restante. Pero tienes que poner tu corazón y tienes que poner tu vida en el Evangelio. Tienes que cambiar el pensamiento. Ya no significa bueno, pues yo al Evangelio le voy a entregar un 10%. Bueno, pues los domingos, mi diezmo, mi 10%. No. Tienes que entregar tu vida. Tienes que cambiar tu pensamiento a un pensamiento de evangelista. Y aunque solo puedas darle el 1%, pero Dios pondrá el 99%. Y poco a poco podremos dar más. Y Dios trabajará en nuestra vida y nos dará las evidencias, nos dará los encuentros, los discípulos y nos hará conquistar el campo que tenemos. Así que no caigamos en la religiosidad monótona. Seamos conscientes de que es fácil dejarse llevar por las costumbres
y los hábitos religiosos, y que nos podemos incluso acomodar a lo fácil y poco costoso. Pero la vida que realmente glorifica a Dios es aquella que se entrega, que se da por y para el Evangelio. Porque es fácil, porque Dios, a través de la gracia que nos da, nos lo hace fácil. Es una carga ligera. Dios no pide que cojamos nuestra cruz y le sigamos. Y nos ha prometido, ¿qué nos ha prometido? Que vamos a ser testigos hasta el final de la tierra. Dios te lo ha prometido. Y lo que Dios promete, lo cumple, ¿no? Cuanto más enraicemos en el Evangelio, más gracia vamos a tener. El sacrificio a través de la gracia de Dios deja de ser un sacrificio y se convierte en una bendición, en un gozo. Pero si no tenemos la determinación y la fuerza de decisión, nunca vamos a alcanzar esa vida de evangelista. Tenemos que tomar a Pablo como el modelo de evangelista. Él entregaba su vida. Él siempre estaba con los ojos espirituales abiertos para ver las evidencias de Dios, para ver el plan que Dios tenía, el horario, y sobre todo a los discípulos. Así que podamos disfrutar de la vida como Pablo lo hacía. Amén. Oramos. Señor, queremos ser sinceros delante de ti, queremos reconocer que a veces nos cuesta entregar nuestra vida, que a veces nos cuesta entregar nuestro pensamiento, a veces nos cuesta entregarnos a ti. Siempre tendemos a vivir una vida cómoda, fácil, y queremos, Señor, hacerlo a través de nuestro pensamiento, de nuestras apetencias y lo que nosotros queremos. Pero tenemos que entender que tenemos que vivir conforme a tu plan, conforme a tu horario, conforme a tus fuerzas. Y viviendo así es que realmente encontramos que tú eres el verdadero camino, la única verdad y la única vida. Queremos ser como Pablo, que tenía los ojos en el campo, tenía el corazón en el campo y ahí ponía su vida. Que podamos disfrutar, Señor, durante toda la semana de recibir las respuestas y las evidencias en el campo, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.